Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Viñetas del Fin del Mundo. Hoy queremos comenzar agradeciendo al Liceo Las Tarrias que nos invitó a hablar de historia e historieta. Muchas gracias muchachos, muchas gracias profesores que nos invitaron, estuvo buenísimo, muchas preguntas, mucho entusiasmo de esos 200 alumnos que estuvieron ahí hablando sobre historieta conmigo. Y hoy vamos a entrevistar acá, en nuestro programa, a un invitado que ha hecho muchas historietas que ustedes conocen. Rob Story, Quique H, Alex Nemo y por supuesto Mocha Dick. Por supuesto, ya lo reconocieron. Hoy tenemos aquí, en exclusiva en Viñetas del Fin del Mundo, una larga conversación con Gonzalo Martínez. Semana a semana nos encontramos aquí siempre hablando con autores y autoras de historieta. Y el otro día estaba pensando yo en mi casa que había gente a la que tenía muy cerca y que desgraciadamente no había hecho una entrevista personal con esa gente. Había estado nuestro invitado de hoy con nosotros en mesas redondas y hablando de otros autores y yo sentí que era el momento de entrevistarlo a él. Y aquí estoy con mi amigo Gonzalo Martínez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Comencemos hoy día a hablar de historieta, de lo que nos gusta a nosotros, de lo que nos apasiona y de la narrativa y de todos estos temas, ¿no? Gonzalo, tú comenzaste, como todos nosotros, leyendo revistas que te influenciaron. Sí. ¿Qué tanto impactó en ti esta influencia que Mampato tiene en muchas de nuestra generación con esta idea de que publicó historieta franco-belga en nuestro país? Yo sé que eso para ti es muy importante. ¿Qué importancia tuvo eso? Toda la importancia del mundo. Yo he llegado con el tiempo, digamos, he llegado a descubrir que yo soy hijo de Mampato, pero soy hijo también de toda la historieta chilena que se publicaba en los años 60. Yo nací en 61, por lo tanto mi infancia, el 68, 67, tenía 6 años, 68, 7, 9. ¿Te fijas? Toda mi infancia, mi aprender a leer fue con revistas de historietas. Yo recuerdo haber visto revistas sin saber lo que decían los globitos. Haber leído historietas sin saber lo que decían los globitos. Entonces, primero la historieta chilena, porque la historieta que uno leía era el 50% de lo que uno leía era chileno. Y el resto del otro 50% uno creía que era chileno. Yeah. O sea, uno vivía en una burbuja. El otro día le contaba a un amigo que yo, una de las cosas que me sorprendí fue cuando descubrí que Super Niña no era chilena. Aparecía Super Niña saludando a la bandera de Estados Unidos y dijo, bueno, Super Niña no es chilena. Yo pensaba que todo era chileno. Bueno, la mitad de lo que leíamos era chileno, efectivamente. Pero con la llegada de Mampato, fue un quiebre. Primero por la calidad de la historieta que se publicaba. No solo la franco-belga, que ellos hacían una selección muy de gourmet, sino que la historieta chilena que publicaba Mampato era maravillosa, digamos, muy bien hecha, partiendo por el Mampato, digamos, primero de Oscar Vega y después de Temo Lobo. Pero además en Mampato había algo que no me abandonó nunca y que yo lo persigo, es que Mampato era un canal de comunicación de pasiones. A ver, ¿cómo eso? Porque todo el mundo habla de que Mampato era didáctico, de la cosa pedagógica, porque efectivamente Mampato se hablaba, para los aquí que no saben, Mampato era un magazine cultural para niños y jóvenes, que tenía ciencia, astronomía, bueno, la astronomía está dentro de la ciencia, literatura, arte, historia. Habían artículos muy densos, habían biografías, habían manualidades, hobbies, y además tenía historieta. Y no rebajaban de ninguna manera la densidad del contenido solo porque nosotros fuéramos niños, sino que era muy... Ahí habían artículos que yo no podía leer porque eran mucho para mí. Y eso yo lo agradecía. No me trataban como un niñito, hola amiguitos. Pero lo que tenía es que se sentía, bueno, yo lo deduje cuando grande, que se sentía que la gente que hacía Mampato era apasionada por lo que hacía y necesitaba comunicarlo. No era esa cosa, hagamos una revista para niños, por lo tanto hablemos de historia. No, había un tipo que era un apasionado de la historia que lo único que quería era contarle a la gente, en este caso niños, que resultaba que la gente eran niños, hablemos de la historia. Alejandro Magno, el cruce de la cordillera de los Andes con San Martín y O'Higgins. Entonces uno sentía esa pasión, sentía la pasión por la música, uno sentía la pasión por la geografía,
uno sentía la pasión por la ciencia. Y eso, yo creo que esa es la clave de Mampato. Y yo creo que yo he tratado de siempre en lo que yo hago, de que se note, de que yo lo que quiero contar es algo que me apasiona mucho y quiero transmitir esa pasión. Ahora, después viene el talento de contárselo a alguien y mantener atenta a esa persona, digamos, sin aburrirla ni nada. Pero básicamente yo te voy a contar algo no porque a ti te conviene, sino que porque una cosa que yo encuentro tan interesante, encuentro tan interesante que necesito transmitírtelo. Eso es. Ahora, ¿qué historietas de las que leíste ahí, aparte de Mampato, te impactaron mucho? ¿Estamos hablando de Mampato De o Mampato, en general? de la revista Mampato. Bueno, Bernard Prince. Bernard Prince es la aventura. Esa es otra cosa también. Yo tuve que ponerme en la buena conmigo mismo y aceptar que a mí lo que me gusta es la aventura. O sea, Hugo Pratt. Bernard Prince era una historieta de aventura de un ex policía francés que se llama Bernard Prince, en rigor. Nosotros le decíamos Bernard Prince. Bernard Prince. Por claro. la... Como gringo, ¿no? Claro, como gringo. la colonización gringa. Claro. Sí, sí, sí. Que tenía un amigo que era un escocés, creo, irlandés, que era Barney, no me acuerdo cuánto, y tenían un hijo adoptivo de Bernard, que en una historieta original, digamos, lo había adoptado, que era un niño hindú que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y cuando este tipo se fue de la policía, compró una lancha y un barco, digamos. Y lo que hacían era usarlo para llevar gente, de turismo, claro, también para transportar. Por lo tanto, viajaban por todos los lugares exóticos. Aparte de Nueva York, porque esto era franco-belga, entonces Nueva York era exótico. El Oriente, Centroamérica. Y era una serie muy... Bueno, maravillosamente dibujada por Herman. No, y también asumiendo que el público lector no hacía diferencia entre adulto y joven, no había no violencia extrema, pero había acción. Claro, habían balazos, claro, sí. Claro, no había una cosa aguada, pero además los personajes todos tenían mucho peso psicológico, las ambientaciones estaban muy bien investigadas, o sea, las historias tenían varios niveles de lectura, había un discurso inclusive antiimperialista. No, muy fascinante. Dijimos de quién era Bernard Prince, no hemos dicho de Herman y de Greg, que era, no me acuerdo cuál es el nombre, Greg era el seudónimo, un guionista francés, un gran guionista francés. Que está detrás de todas estas aventuras que y lamentablemente opacado por la sombra gigantesca también de Uderzo y de Charlier, que son los otros guionistas franceses de la época, de los 60. Bueno, está ahí Bernard Prince, está Bruno Brasil, que también es de Greg. Sí. ¿Quién más está? Estaba, aparecía Tintín, sí, aparecía Tunga, que eran aventuras en la prehistoria, históricamente muy precisas, excepto un capítulo en donde aparecía un diplodoco, digamos, pero el resto era muy, muy preciso. Una concesión a la fantasía. Claro, estaba Rahan, que era una historieta también como ambientada en la prehistoria, pero ya con toques más sobrenaturales, porque este personaje colorín se enfrentaba a dinosaurios, etc. Dan Cooper, que era una historieta de aviones, también francesa, pero ambientada en Canadá. Hay que recordar que Mampato, para los que no saben, dura 10 años, por tanto estás mezclando aquí historietas que aparecieron al comienzo. Sí. Y después otras que aparecieron en la mitad de la revista o al final. Y que no siempre eran arcos que terminaban completo, pero a veces no seguía la serie, como lo comprobamos recién. Exactamente, con Onda, ¿no? No publicaban todo, no publicaron todo Bernard Prince, pero lo que publicaron era buenísimo. Yo creo que ahí Eduardo Armstrong, o quien sea, quien estaba a cargo de eso, hacía un trabajo muy bueno. Conocía el material y yo estoy muy agradecido. Y claro, y a mí eso, el haber leído eso. Howard Flynn nos falta también. Howard Flynn. Maravilloso. Bueno, a mí me gustan los barcos precisamente por Howard Flynn. Hay mucho, pero sobre todo, y quiero poner el acento porque si estamos hablando de mí, la historieta chilena. Sí. Vamos a Capitera. Sí. Ahí está. Mampato, fundamental. Mampato de Oscar y después de Temo. Sí, exactamente. La historieta de Mampato ha ido creciendo en mí, porque yo leía Mampato, me divertía, pero Mampato se leía rápido. Y después me iba a Bernard Prince, etcétera, que eran más densas de leer. Sí. Pero con el tiempo, a medida que uno va creciendo, uno empieza a ver la maravilla que es Mampato, la densidad que tiene, la capacidad de transmitirte conceptos, contenidos, sin que te des cuenta. Temo, en este caso, que el que hizo el mayor volumen de producción de Mampato era un genio en ese sentido, tenía una capacidad de... No, lo mismo,
Temo era un apasionado de ciertos temas y te los contaba. No decía, les voy a enseñar a los niños sobre la historia de Chile. No, decía, ¡ah! Y listo, se tiraba una aventura de Mampato con Hugo cruzando la cordillera de los Andes, en donde a Mampato se le perdía el Ay, tú siempre has comentado que también los primeros dibujantes que empiezas a reconocer con nombres son los chilenos. Sí, pues. Porque cuando leíamos Mampato, esto franco-belga, no siempre aparecía el nombre del autor y no sabíamos quiénes eran. Sí. Pero los chilenos empiezan a adiestrar el ojo y después empiezas a reconocer. ¿Quiénes son los que primero reconoces? Máximo Carvajal. Ya. Máximo Carvajal fue el primer dibujante que yo reconocí y seguí. Porque me gustaba su estilo. Si bien Máximo no era era un buen dibujante, no era el más grande, digamos. Exacto. Habían otros mucho mejores. Pero Máximo contaba muy bien y trabajaba con guiones, no sé si de él, o elegía guiones que eran muy buenos. Entonces yo sabía que una historieta de Máximo Carvajal era buena. Si estaba dibujado por Máximo Carvajal es porque había trabajado con un guionista o le habían pasado una historia y le había pegado el mismo Máximo. Esto yo lo pienso ahora, digamos, le había pegado una arreglada a lo máximo. Claro, y entonces para mí Máximo Carvajal era garantía de que la historia estaba buena. Ahí tenemos, aquí si ustedes pueden ver en la pared, tienes otra historieta que te marcó profundamente. Absolutamente. De Gabler, ¿no? Germán Gabler, los Cuatro de la Alborada. Los Cuatro de la Alborada. ¿Qué pasa con esa historieta? ¿Por qué te gusta tanto Los Cuatro de la Alborada? ¿Qué encontraste ahí que no había en otras historietas? A mí me pasó que, primero, voy a poner el acento. No quiero pasar por encima de Los Cuatro de la Alborada sin poner... Sí. Los Cuatro de la Alborada es súper importante para mí. Súper importante. Marcó lo que yo hago hasta el día de hoy. Mampato de Temo me marcó mucho y me sigue marcando, y Temo es uno de mis autores favoritos, digamos, uno de mis 5 autores favoritos, digamos, no sé si favoritos, de los que más me han influido. Pero en el caso de Los Cuatro de la Alborada, de Germán Gabler, que se publicó en Mampato también. Claro, que se publicó en Mampato por entrega, que no es una obra muy extensa, es cortita. Primero vi algo que me fascinó. Yo ya niño empecé a sentir que ¿por qué los héroes eran todos gringos? ¿Por qué tenían que estar las cosas ambientadas en Nueva York? ¿Por qué? O sea, inclusive la historieta chilena que se hacía, Mi Sombra el Intocable, África. Jungla era más interesante. Mato Grosso, acá sí, Brasil. Más cerca. Claro, Brasil, Latinoamérica, Sudamérica. Pero bueno, los western gringos, las de guerra británica, todo era... Entonces yo decía, ¿por qué todo tiene que ser afuera? ¿Por qué no hacer historietas acá? ¿Somos tan fome o somos tan feos como para no dibujarnos? Y con la llegada de Kimantú, voy a hacer un paralelo. Sí, un contexto. Claro, cuando Kimantú empezó a hacer eso, empezó a tomar la idea de mostrar aventuras, historias dentro de Chile con protagonistas chilenos. Yo eso lo encontré fascinante, pero siendo que no era Kimantú, cuando leí Los Cuatro de la Alborada, vi que había inclusive un paso más allá. Estaba eso, eran protagonistas, era la aventura, estaba muy bien dibujada. Muy bien dibujada, es cierto. Sí. Y además, recuerdo la sensación de haberlos visto la primera vez. Sí. Muy bien. Sí, y además estaba muy bien ambientada. Toda la primera parte de la primera historia está ambientada en Valparaíso, y uno ve el puerto Valparaíso, ve los autos, ve los troles, ve la gente con vestón. Mira, yo mido a los dibujantes la capacidad que tienen para dibujar los vestones. Ya. La ropa, sí. Sobre todo, y este es un truco, cuando dibujan ese corte que tiene en la solapa, yo sé cuando un dibujante es bueno o no. Depende de dónde le pone mira. Sí, porque cuando no miran, cuando dibujan... De memoria. Claro, cuando dibujan de memoria, pero entonces... Mira, es una tontera, pero para mí es súper importante. Claro, el vestón estaba dibujado perfecto. Ya. Entonces dije, este gallo es bueno. No me acordaba que era Germán Gabler, después uno junta. Bueno, yo también, sí. Uno junta, pero Los Cuatro de la Alborada, además esta cosa de estos jóvenes que quedan huérfanos, y quedan huérfanos con una goleta. No, a mí eso me fascinó, digamos, ver que habían aventuras, que los villanos podían ser chilenos y que los héroes también podían ser chilenos.
Y cuando digo chileno no lo digo desde el punto de vista como patriotero, sino que gente... No chauvinista. No, gente de mi cultura. Gente que yo podía ver en la calle, podía ser el héroe de una aventura. Entonces eso a mí y si alguien revisa un poco mi obra, digamos... ¿Hay algo de eso ahí, sí, fuerte? Todavía, claro. Sí. Hizo eclosión ahí 30 años después. Absolutamente, sí. Oye, vamos avanzando en todo, claro. Y si tú quieres meterte en otro tema en cada momento me vas diciendo. A ver, las primeras cosas que publicaste que te gustaron, ¿no? Aquí está. ¿No te gusta tanto esta tía? No, porque la revista Ácido. Sí, yo me siento muy orgulloso de esa revista y aquí están las cosas que a mí ya me llamaban la atención. Está todo acá. Primero, claro, aquí está todo. Ciencia ficción, que era lo que en ese momento, bueno, yo no era joven, no era muy joven, aquí yo tenía 26 años. Sí. Esta portada la hice con 25 años. Esta es la Ácido número 0. La Ácido número 0. Miren, 480 pesos. Sí. ¿Qué revista hoy día cuesta? Ninguna. Entonces, ¿Creas este metro? Sí, el metro primero una cosa de ciencia ficción, pero ambientada en una cosa futurista, pero que tiene reminiscencias del Santiago en el que yo vivía. Del presente. La iglesia de San Francisco, y le puse un metro, el metro San Francisco, porque inventé un metro para que estuviera cerca de la iglesia de San Francisco. Una persecución, bueno, estábamos en dictadura, son cosas que esto yo no lo hice a propósito. Yo no dije, voy a hablar contra la dictadura. No, aparece la policía persiguiendo a esta mujer que andaba con una caja con manzanas. Que se llama Chili and Apple porque probablemente en el futuro las manzanas son altamente cotizadas, no existen. Y esto es un diseño, un edificio de... Pero... ¿Esta es la primera que publicas o hay antes una publicada? Es que, ojo, esta es la portada. Yo lo primero que publiqué es esta historieta. Es esta otra. Que se llama Cuestión de Ecología, que es la adaptación de un cuento de ciencia ficción. Que en el fondo seguí la onda de la época de dibujar todo. Moebius, toda esa cosa de ciencia ficción, claro, ¿no? Moebiana. Claro, estaba ahí. Y mucho achurado, ¿ah? Sí, claro. ¿Por qué cuando se es más joven se hace más achurado? Porque uno quiere que uno esconde los errores con achurado. Ya. Pero aquí una vez más, mira, aparece a pesar del ambiente de ciencia ficción la Plaza Italia. Claro, pero esto es un cuento típico, que van a invadir la Tierra, por lo tanto están haciendo unos testeos y justo esta nave sonda llega a la Plaza Italia, toma muestras del aire y toma muestras del agua, en ese momento el río Mapocho. Sí. En los años 80, así que y nos salvamos. Y nos salvamos gracias a la contaminación. Bueno, aquí está la influencia de Moebius, ¿no? Absolutamente. Sí. No, sin ocultarla, ¿no? No, para visitarla al máximo. Absolutamente. Porque Moebius ya había visitado Chile cuando te publicas esto o iba a venir poco después. No, pero yo ya había leído el Garaje Hermético y había quedado y te había loco. Impactado. No, loco. Hasta el día de hoy yo lo único que busco es la edición. Aprovechando de que estamos hablando de Máximo, mostremos esta página de Axo, que maravillosa. Ahí está una página, dice dibujos y argumentos de Máximo Carvajal. Y vemos este coloso ciclópeo flotando en el espacio. Bueno, aquí toda la onda de la época de hacer todas las rayas posibles, O el blanco y negro de este otro Bueno, extremo, aquí el ¿no? Lautaro que era tan bueno. Sí, mira. Ahí está. Muy simple, sintético. Sí, muy sintético. Muy sintético, pero mira, muy sí. Potente, sí. Bueno, la revista hace una de las grandes revistas de esta época que yo llamo como de la contracultura comiquera, ¿no? Sí, pero ojo que en esta revista después yo hice la historieta y los editores me dijeron, hazte la portada. Y yo inventé ese concepto. Y luego de la portada creas la historieta. Sí, que sale en el número 1. Mira. O sea, de la portada dije, aquí hay alguna... Porque uno tira idea acá, digamos. Uno es joven, libre, entonces uno tira. Pero después ahí había tanto interesante en esta portada, me di cuenta yo mismo que lo convertí en una historieta que es la que aparece, que la historieta Chili and Apple aparece en el Ácido número 1. A ver, ¿qué diferencia fundamental hay entre este Gonzalo Martínez y el de ahora? ¿Qué si tú pudieras decirnos, mira, aquí yo hacía esto, pero ahora hago... ¿Qué sientes tú? Yo creo que soy más... Primero que tengo más dominio narrativo. Ya vamos a llegar ahí, pero con Road Story yo creo que conseguí el diploma. Yo a mí mismo me di el diploma de dibujante historieta, digamos. Después de 20 años de practicar con Road Story sentí que yo puedo contar una historia. Ahí puedo contar una historia y tenerte entretenido, digamos, lo que yo
me imagino. Lo que tú esperas lograr, Claro, sí. claro, lo que yo es tenerte entretenido, digamos, mientras yo te estoy contando la No, historia. porque en esta época, ¿cuántas páginas dibujaste? No, yo. Pocas. Mira, 20, 40. Entre el año 87 que salió esto y el año 97, que es más o menos cuando dejé de hacer Horacio el Profesor, sin considerar las tiras de ese profesor, que es una tira cómica que yo hice en el Mercurio, que aquí hay un libro, mi primera y última autoedición, nunca más. A través de Ergo Comics. Claro, a través ¿ya? de Ergo Comics. ¿En esos 10 años? Claro, sin contar estas tiras, yo hice 100 páginas. Entre el 2007 y el 87 he hecho más de 1000 páginas. Sí, pero 100 páginas publicadas, la Publicadas, mayoría, sí, que sí, no siempre sí. se puede decir No, eso no, en no, Chile, sí, sí. en ese momento. Pero en 10 años Sí. publiqué 100 páginas. Nada. Y en 10 años, entre el 2007 y el 2017, más de 1000 páginas. O sea, no cambié mucho. Bueno, me dediqué 100% a esto. Pero mi capacidad de concentrarme y producir me obligó también a sintetizar, que a mí también me interesa sintetizar. Todos esos achurados se fueron yendo, traté de llegar a un nivel de Bueno, acá, síntesis. y tú mismo lo dijiste acá, publicaste esto en el 97, publicas estas tiras de Horacio y el Profesor. Sí, es entre como el 91 y el 99. Ah, Horacio son tiras de humor respecto de la tecnología, ¿no? que es un De tema la que me incipiente interesa. tecnología, Claro, los pero computadores, es un tema que me interesa los mucho. floppy disks Sí. y todas esas cosas, ¿no? Sí. Ahí está Horacio, el Profesor y Es un mono, este Virgilio se llama así. Virgilio, ¿no? Sí. Aquí intencionalmente era otro estilo, Sí, ¿no? por supuesto. Más llano, más simple, Absolutamente. humor, ¿no? Sí. Yo estoy bien orgulloso Sí, de esto. sí. Partimos con Udo Jacobsen hicimos las 10 primeras tiras con guiones de Udo. Claro. Y después seguí yo solo y llegué como a las 500 tiras. Sí. Acá, sobre todo en las primeras veo, no sé si era consciente, ¿no? Una influencia como de Vivanco, ¿no? En este, ¿te fijáis? No, sí. Este es como el sí. Artemio, ¿no? Sí. Un Artemio 2.0. Sí, porque de hecho fumaba. ¿Lo pensaste así? ¿Querías Sí, hacer un no, homenaje sí, consciente? Sí. Ah, No, qué no sé bueno. si consciente, pero yo sentía que a mí Artemio es una de las historietas que siempre me gustaron, siempre. Buenísimo. Siempre, de niño, siempre me fascinaba primero el humor, todo eso, pero después uno empieza a ver y el dibujo de Bueno, y aquí están tus primeros pasos publicando en el Mercurio, Sí. pasaste del ácido ahí. ¿Qué viene después? Cuando pasa un buen rato y ya no dibujan más. No, siempre estuve dibujando. Ahora, yo soy arquitecto, trabajé durante mucho tiempo como arquitecto, por lo tanto yo trabajaba pues, de 9 a 6. En tu tiempo libre. Claro, entonces yo... Hacías cómic. Y además era joven, por lo tanto salía a divertirme. Y trataba de hacer cómic, pero primero no es como ahora, es divertido decir esto, niños en casa, pero ahora, perdón, niños y niñas, pero ahora hay una posibilidad de hacer historietas tan grandes, bueno, partiendo por internet, pero las editoriales están muy ávidas de publicar historietas, Están entonces receptivas, hay claro. mucho, entonces hay mucha posibilidad. En esa época no, o te lo autoeditabas, o de repente había un editor, 2 editores que estaban haciendo algo, estaba Javier Ferrera, que es digamos, como el ángel de la guarda de los dibujantes historietas, porque Que en rigor es el único que ha estado siempre. Siempre. Los demás han pasado. claro, entran, salen y Javier Y él era el está- único que comenzó publicando, además de lo que hizo Toño Arroyo con algunos chilenos, Sí. publicar volúmenes completos de historietas. Exactamente. Que nadie hacía, ¿no? Sí, y además con una visión lo más comercial posible dentro de su visión, digamos. Y no, a mí él es un héroe de la historieta Sí, sí, chilena. por supuesto. Pero no podía producir tanto por lo mismo, porque como no habían tantos proyectos. Claro, ¿producir para qué? ¿Para publicar dónde? Sí, eso, me ponía a hacer algo. Entonces, Claro, ¿y ahí? y además, como yo estaba haciendo todas las semanas, publicaba una tira en el Mercurio, mi necesidad de expresión historietística como que estaba un poco cubierta. Un poco cubierta. Pe- Ahí, ¿se dice? Pero cuando yo estoy hablando del año 96, 97, empezó a aparecer, bueno, hicimos unos proyectos juntos, Hicimos proyectos la Ruta de los Arcanos. de Conergo Comics, y ahí dibujaste un guión que lo dibujaste tú en 2 números y uno lo dibujó Diego Jordán. Diego Jordán, sí. Es una historia que también concluyó en 3 números. Sí, ese es un proyecto re bonito en donde yo hice una historia y yo no quedé muy feliz con la historia. Sí. Entonces le hice una continuación en donde yo escribiera el guión y le pedí a Diego que lo dibujara. Tampoco quedé muy feliz, no por culpa de Diego, sino que conmigo, digamos, no quedé muy feliz. Entonces dije, de repente la figura es otra. Le pedí a Miguel Higuera, Miguel Higuera. que escribiera un guión basándose en lo que yo había hecho y yo lo dibujaba.
Tampoco quedé feliz. Bueno, Miguel Higuera, para quienes no saben quién es Miguel Higuera, fue el guionista de Sicario. Sí, de todos los episodios de Sicario, que es creación de él. Bueno, con Félix Vega, con Martín, Diego, con Martín. Con Diego, con Cristiano. Sí, hay muchos. Sí. Y tiene una serie muy bonita con Santander que se llama Medianoche. Medianoche, que es muy buena. Sí. Bueno, vive en Brasil ahora. Saludos, Miguel. Entonces yo me di cuenta de que ahí había algo cojo. Sí. ¿Qué era para ti la narrativa? ¿Cómo sí, contabas? Sí, por un lado ¿El dibujo qué era? Sí, no, es que yo creo que obviamente mi dibujo no era el óptimo, y todavía no es el óptimo, pero yo creo que no era el dibujo, tampoco era la narrativa, yo tenía la capacidad de contar, digamos, de contarte las cosas y la gente entendía lo que estaba, pero yo sentía que lo que estaba contando no tenía una estructura, digamos, no tenía una estructura sólida, los guionistas de historietas de la época usaban muchos recursos como de efectistas. De contar historias con efectos, cosas que habían leído en Vértigo, etcétera, pero eran como muchos efectos uno detrás de otro, anécdotas. Y yo quería contar una historia. Una gran historia. Una historia que tuviera una estructura. Yo quería hacer una cosa. Quería hacer una novela. Pero en ese tiempo no existía, cuando estabas publicando esto, no existía todo ese concepto. No, claro, entonces dije, lo que voy a hacer es voy a trabajar con guionistas de verdad en Estados Unidos. Otra ilusión, es mentira eso que te estoy diciendo, pero voy a buscar en Estados Unidos. Como había internet, me empecé a trabajar con guionistas gringos. Y nunca funcionó nada. Nunca funcionó porque en realidad los guionistas gringos también tenían los mismos problemas que tenían los guionistas chilenos. Eran como tan influenciados por las cosas que leían que en realidad no construían algo, sino que trataban de repetir, de hacer una mímesis de lo que ellos leían. Ahora, aquí entramos en un tema que me parece súper interesante a mí para que lo cuentes, porque puede servirle a la gente que le está pasando lo mismo ahora, gente que dibuja. Sufres unas crisis en ese momento, una gran crisis en tu vida, que puede pasar, podemos tener todos muchas crisis, entendiendo crisis como un cambio, algo positivo que uno quiere encontrar, por supuesto, ¿no? ¿Qué te pasa ahí? Tú dices, chuta, yo quiero dedicarme a esto, eres arquitecto, ¿qué haces? ¿Qué hace clic en ti? ¿Qué se derrumba en ti, por decirlo así? ¿Qué se construye ahí? Bueno, sí, antes esa crisis de ver que lo que yo quería contar no teníamos cómo contarlo, porque no tenía la habilidad, o no tenía la capacidad, o no tenía el entrenamiento, o no me había dado el tiempo para entrenarme, para construir una historia, y buscar en otros lados como Estados Unidos y que no pasaba nada, yo dije lo que necesito es dedicarme al 100% a esto. Yo creo que necesito dedicarme más porque le estoy dedicando una fracción de mi cerebro que es la que está más cansada después de volver del trabajo. Y eso que el trabajo a mí me trataban bien, digamos, pero yo salía a las 6 de la tarde del trabajo. Necesito dedicarle el 100%. Y ahí yo ya estaba casado, tenía hijos y todo. O sea, sigues casado y tienes los hijos. Sí, perdón. Sonaba como que ya... No, en ese momento estaba casado. Estabas casado hace poco tiempo y tus hijos y tus hijas llegan ahí. Claro, entonces yo muy feliz, pero yo decía, yo para poder hacer historieta, que es mi caso particular, niños no lo repitan en casa, pero para hacer historieta yo necesitaba dedicarme al 100% si yo quería hacer lo que yo sentía que podía quedarme más o menos bien. Cosa que no le pasa a el Guetta, tu socio. Rodrigo tiene un trabajo súper exigente y consigue sacar unos libros maravillosos, ¿cachai? Y trabajando después del trabajo. Yo no me di cuenta que no podía. Yo ya había publicado en Estados Unidos, yo pensé que tenía la cosa como resuelta en términos de, ya publiqué en Estados Unidos, ya estoy dado, estoy listo. Y me fui de la oficina donde trabajaba y me dije, voy a empezar tenía plata como para sobrevivir un año. Voy a empezar a buscar trabajo pensando que la cosa era más sencilla. Y no es sencilla. Pero sí fue fascinante ese proceso de estar todo el día, yo no quiero decir dibujando, porque estaba todo el día dibujando, pero para mí lo importante no era dibujar, sino que hacer historietas. Estaba todo el día pensando en hacer historietas. Intenté ingresar al mercado europeo, no pasó nada. Intenté ingresar en el mercado gringo más grande, digamos. Yo había publicado cosas en editoriales chicas. Tampoco pasó nada. ¿Te desmoralizaste en ese momento? Sí, dijiste, claro, chuta, la embarré. La cagué. Sí. Pero me había dado un año y al año no pasaba nada. Terminando el año, además lo otro que me pasaba es que yo sentía que igual la gente valoraba lo que yo hacía. El problema no era que si yo tenía valoración o no.
sino que era que esa valoración no se convertía en plata, digamos, pues yo tenía que pagar las cuentas. Sí. Casi terminando ese año, yo como angustiado, me llega un trabajo que me habría durado unos 3 años de hacer cómics románticos. Que no los tengo acá, los tengo guardados allá abajo. Y que me salvaron más o menos. Uno no gana mucha plata haciendo historietas, pero me salvaron la... Sí, yo recuerdo haber visto que me mostraste páginas que una historia de amor que pasaba en un barco, sí, recuerdo, en un crucero, sí, claro. como el crucero del amor. Sí, yo me arrepiento un poco no haberlo aceptado, sino que no haberlo hecho todo lo bien que debía haberlo hecho. Haberlo aprovechado para hacer algo más también interesante, claro. Interesante. Porque yo dije, fue en el mismo momento en donde me ofrecieron hacer Road Story, en donde estaba haciendo con un editor gringo, chiquitito, este libro, una serie de cómics separados que se transformaron en el libro que es Super Tintopia. Entonces dije, lo voy a hacer todo junto. Y voy a trabajar con un ayudante, que era Gabriel Hernández, que ahora está viviendo en Europa, en Edimburgo. Y también ese fue un gran error, yo no podía manejar 3 proyectos al mismo tiempo. Si bien tenía la ayuda de Gabriel maravillosa, digamos. Pero una cosa es el tiempo dedicado y otra cosa es el cerebro que uno le puede dedicar a que la narración quede bien hecha. Entonces, hablemos de Super Tintopia, que lo pasamos muy rápido. Era una historia como a ti te gustan, ¿no? Jóvenes, esto eran como, había superhéroes, sí, poderes, y era una historia juvenil básicamente, sí, ¿no? De cómo eran estos cabros en la adolescencia. Es, ¿no? una historia súper interesante donde era un mundo de superhéroes en donde los superhéroes son más como actores de cine no como actores de cine, son como deportistas. Tú sabes que existe Alexis Sánchez, pero nunca lo has visto. Lo has visto en la tele, sabes que es famoso. Sí. Pero los superhéroes tenían esa... Y estos eran cuatro amigos, que se hacen amigos en el proceso, que tienen una actitud distinta a sus poderes. Pues, está uno que tiene poderes y que lo único que quiere es ser superhéroe. Tiene otro que tiene poderes, que usa los poderes para su provecho, pero en realidad no le interesa ponerse traje, digamos, porque eso es ridículo. Claro. Está una niña que le interesan los superhéroes, pero no tiene mucha plata para comprarse el traje que necesita un superhéroe. Y está la niña bien, pero que además de una familia muy religiosa, en donde reprime su O sea, era interesante el tratamiento del superheroico que podría gustarte a ti. Absolutamente, ¿no? Pero lamentablemente, y aquí cuando me di cuenta que un error que cometen los guionistas en general, y sobre todo los guionistas gringos, están tan acostumbrados a estas sagas de capítulos interminables que no saben terminar. No es que nunca terminan, no saben terminar, tienen un pánico a cerrar algo y a cerrarlo. O sea, y entonces yo me decía, ¿cuándo vamos a terminar esto? Mira todo lo que llevamos y esto no termina. Y yo veía que no iba a ninguna parte. Entonces a mí eso me complicaba la vida. Es como el X-Men, ¿no? El X-Men que nunca termina. Claro, pero tú no puedes leer un arco de X-Men y ya, listo. Pero acá no, era como todo así. ¿Y nunca tú te retiraste y la serie siguió un rato más? No siguió. ¿Nunca se cerró? Nunca se cerró. Mira. No, a mí me daba lata porque yo dije, ¿cuándo vamos a cerrar esto? ¿Al 4º número? ¿Al 6º número? ¿Cuándo lo vamos a cerrar? Pero era como que se cerraba algo, pero cerraba ya una puerta, pero el guionista abría 3 más, porque es choro, porque es lo que hacen los cómics gringos. Pero claro, DC puede hacerlo porque tiene una maquinaria para seguir produciendo cómics. Y le interesa estar ahí años haciendo. Claro, pero si uno está haciendo un cómic independiente, cerrémoslo. ¿Para qué uno cree que la gente lo va a leer igual? No, la gente no lo lee. Sí, recuerdo una frase de Alan Moore en el prólogo de Dark Knight de Miller que dice los mitos se convierten en mitos justamente porque se cierran. No es exactamente lo que dijo, pero... Entonces ese Frank Miller en Dark Knight cierra el mito de cuando él se acabó. Sí. Entonces dice, es bueno que se cierren. No, hay que cerrar. Niños, cierren la historia, no la alarguen, no hagan... Y después pueden continuar el personaje, pero no dejen a la gente como... ¿Y esto cuando termina? ¿Voy a tener que estar toda la vida comprando esto? Es raro eso. Bueno, entonces yo estaba como ahí con una crisis y me llegó la posibilidad de hacer Road Story. Y aquí está, Road Story a partir de la novela de Alberto Fuguet. Que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo y no tiene nada que ver con lo que hice después. Sí. Esto es un momento bisagra para mí. Absolutamente. Porque en el fondo Alejandro Aliaga, el editor, tenían la idea Alejandro Aliaga tenía la idea y convenció a la fuerza a Alfaguara de hacer una novela gráfica. Se la jugó ahí, Se la jugó. Alejandro Aliaga, todas las novelas gráficas que están viendo ahora con autores chilenos... en Chile tienen que ver con este libro. Y con Alejandro Aliaga. Que hizo posible que las otras editoriales empezaran a interesar en este Claro, fenómeno. porque esto se publicó y como aquí todo el mundo, no solo en Chile, sino que en todas partes la gente tiene miedo de innovar
Por lo tanto, cuando vieron, Alfaguara publicó novela gráfica, no, debe ser mal negocio. Y ahí todo el mundo entró. Recordemos que cuando ahora con la distancia uno dice así, pero cuando salió este libro, el concepto de novela gráfica era algo súper nuevo para nosotros. Sí. Había nacido hace poquito antes en Europa, Estados Unidos, y aparece esto. Y dice, por supuesto, ahora no dice, pero en este momento era una novela gráfica. Sí. Había que ponerlo para que la gente supiera lo que era. Exactamente. Yo recuerdo todo lo que, cuando estaban discutiendo esto de la portada, yo les hice una entrevista muy larga pues. a Aliaga, a Fuguet y a ti sobre este libro hace muchos años. ¿Qué significó para ti este libro? Bueno, mucho. Primero porque yo había leído, había visto Se Arrienda, la película de Fuguet. Había leído libros de Fuguet que me gustaban, pero no me gustaban tanto como la película. Y me gustaba el tono que usaba Fuguet para contar. Un tono muy calmado, muy pausado. Entonces, cuando me ofrecieron hacerlo, yo sabía que iba a ganar poco o nada de plata, porque uno funciona con derechos de autor. ¿Y por qué te interesó entonces? Tú dijiste, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque era la oportunidad de contar una historia. Esa historia que yo había estado buscando durante 10 años. Necesito contar una historia que sea un arco que cierre, que tenga personajes que se desarrollen, que pasen, que hayan cambios interesantes, que haya espacio para narrar, que no sea una serie de recursos, digamos, de malabares estilísticos, no, sino que haya una historia detrás. Y aquí había una historia. Pero aquí funcionaste al revés. En lugar de buscar un guionista, buscaste un texto de un escritor. Exactamente. Y tú te convertiste en guionista y dibujante. Absolutamente. La historia ya estaba armada. Claro, si mi gran falencia no es el guión. Yo puedo hacerme... Yo sé contar muy bien. Pero no me he dado el tiempo, o tengo miedo de meterme ahí, o qué, de construir esa historia, a mí es lo que más... De largo aliento. De largo aliento, y que la cosa esté sólidamente construida. Bueno, y aquí, a propósito de lo que hablábamos hace poco, también vuelve a aparecer la ciudad de Santiago. Aquí está, nosotros estamos en una casa que está a la vuelta de esa esquina. Aquí hay un café, el café de la barra, que vamos siempre a tomar café o té. Nosotros ahí bueno, y de hecho nos juntamos con Alberto y Alejandro en este café a discutir la novela cada tanto tiempo. Aparece a través de la ciudad de Santiago, que no es la protagonista de esta historieta, pero aparece en el comienzo del libro. Porque es un tema que me interesa mucho. Bueno, entonces... Fue para ti, tú dijiste hace rato, con esto me gradué, dije, puedo hacerlo. Claro, porque además la mitad de la novela no pasa nada. Es el protagonista andando en auto por la frontera entre México y Estados Unidos, comiendo mierda. O sea, pensando. Autocompasión y recuerdo, etc. O sea, a mí siempre... Es eso, yo dije, ok, si yo puedo contar eso, si logro contar eso, me gradúo de historietista. Sí, una cosa que a mí siempre yo digo de este libro que me gustó, era, bueno, es como considerar efectivamente la primera novela gráfica chilena, y es la primera vez que una transnacional publicaba historieta en Chile. Sí. Eso no había pasado nunca antes, en el 2007. Pero lo otro que me gustó mucho de este libro es que inmediatamente al publicar se rompió con los cánones, ¿no? No era una historia de aventura, de superhéroes, no. Era una historia de un tipo común y corriente, de clase media alta en Chile, pero que tiene un problema interno y se va fuera de Chile a descubrirse y se encuentra o no se encuentra. Ahí, cuando ustedes lean el libro, podrán percatarse de si se encuentra o no al final. Pero era una historia ya que era diferente. Sí. No era lo usual en historieta en Chile, al menos. Eso me gustaba. Yo ya había visto que... Porque soy hijo de la historieta chilena de los 60, que es una historieta con vocación popular. La historieta que se hacía en los 60 era aventura y de vocación popular, pero no solo aventura, sino que había romance, había... yo sentía que la historieta que estábamos leyendo y la historieta que estábamos tratando de hacer en esa época era muy elitista, en el sentido de que estábamos repitiendo los códigos del gueto historietístico. Claro, del gueto historietístico, o de lo franco-belga o de lo gringo. Y que lo podía entender solo el que tenía vastos conocimientos sobre la historieta. Claro, o de los japoneses. Claro, pero más que el lenguaje, eran los contenidos. El lenguaje siempre ha sido el mismo, ¿no? Sí, pero es que el lenguaje... Sí, yo creo que el lenguaje no es el mismo. Cuando tú lees... Pongamos el cómic de historieta de superhéroes. Cuando tú tomas un cómic de historieta de superhéroes ahora, el lenguaje... Es muy abigarrado, sí, yo sé. Si bien es el mismo, tiene tantos neologismos que solo entienden los lectores avesados, que lo toma alguien de afuera, no sabe de qué... No entiende. También tiene que ver con las alusiones a personajes, claro, historias anteriores que también te complican. Aparte del contexto, el lenguaje gráfico, estos personajes uno puesto encima de otro,
No, que uno lo entiende, porque uno Sí, lee, leído. pero si tú se lo pasas ya a un hijo vecino, no. Le va a costar leer eso. Entonces, pero acá yo lo que intenté es, tengo una historia, que es una historia que le va a interesar a cualquiera, y además lo voy a contar de una manera que lo comprenda cualquiera. Y aquí, por ejemplo, una de las gracias, que una de las cosas de que me congratulo, es que esta historia no es lineal. Esta historia pasa en un momento, después hay recuerdos dentro de recuerdos. Y yo siento que el lector no se confunde cuando la lee. Sí. No, a veces yo en clase muestro algunos ejemplos. Hay uno que me gusta harto acá, que es de cuando se escucha el disparo y la viñeta aparece, el tipo está soñando y el disparo lo despierta del sueño. Sí. Y la viñeta está hecha con el bang del disparo, Claro, ¿no? sí. Que es una viñeta que me gusta mucho hasta ahí, ¿no? Sí. Claro, A veces- está soñando. claro. A veces soñaba con Natalia, su ex, no eran malos sueños, y de pronto dicen, open up, bang, bang, open up. Me gusta mucho eso, ¿no? Sí. Muy bonita esa reflexión en torno al lenguaje que hiciste ahí. Bueno, podríamos estar horas hablando de Sí. Road Story. ¿Qué pasa después? ¿Qué Bueno, viene después? Después de Road Story. Ahí, otra vez, Road Story, 10% de derecho de autor, Claro, no o sea, es mucha no, plata. claro, 10% de entre Alberto y Yoda. Además, Sí. entre dos autores, Sí. claro. Pero lo bueno de Road Story es que me dio cierta capacidad de negociación. O sea, Gonzalo Martínez, el que hizo Road Story. Claro. Entonces yo ya podía proponer proyectos. Y después de Road Story, yo seguía haciendo cosas afuera. Simultáneas. Simultánea, Super Tintopia estaba haciéndola todavía. Ya. Empecé a hacer Osópolis Osópolis. con Kirk Cushing, etc. Esta portada no es de Gonzalo, ¿no? No, ese es de una Pero niña los sueca. interiores sí, los interiores sí. Cuéntanos brevemente esto qué es, Lo que pasa es que Osópolis, que con- está editado en Chile por Fue Piedra Angular. Piedra Angular. Cuando hice Super Tintopia lo hice con un guionista que se llama Kirk Cushing, que tiene una editorial chiquitísima que se llama Forceworks. Y yo lo conocí cuando fui mi primer año de dedicarme solo a ser historietista. Me di cuenta de que no conseguía trabajo. Dije, voy a ir a la Comic Con de San Diego. Me gasté la plata que me quedaba y me fui a la Comic Con de San Diego y fue un fracaso horrible. Pero conocí a Kirk Cushing y empezamos a hacer Super Tintopia, y después, conversando, Kirk es muy fanático del mundo de Oz. Entonces me propuso hacer un proyecto que tenía Hagamos que ver con algo con los libros de Oz. ¿Okay? Claro. La gente piensa que el único libro, los que no lo han leído, piensan que solo existe el Mago de Oz. Sí, y son como 40. Y es un universo que se llama Oz. Absolutamente. Entonces yo le dije, yo sabía que iba a ganar poca plata, yo conocía, digamos, las condiciones, dije, ok, hagámoslo, Por eso, pero una vez más, ¿por qué hacerlo? Porque sabemos por qué hiciste Super Tintopia, por qué hiciste Road Story, por qué otra vez los gringos, otra vez poca plata, Sí. lo mismo. ¿Por qué? Porque dije, hagámoslo, pero yo lo hago como quiero. Ok. O sea, yo voy a diseñar los personajes como yo quiero, Pero déjame hacer mi parte. yo le pongo los globos, no contraté a alguien que ponga globos, yo quiero tener control creativo y yo siento que Osópolis, que también comete el error de no poder cerrar, digamos, pero yo encuentro que Osópolis es uno de los cómics más bonitos que he hecho. Ahora, una cosa que no hemos hablado y que está presente en todas las historias, yo en algunas imágenes que mostré de Super Tintopia también, es tu reflejo de las mujeres. Nunca hiciste estas mujeres voluptuosas típicos de los dibujantes de cómic gringos, ¿no? Sino que tus mujeres son muy Normales. normales, ¿no? Son bonitas, pero normales. Sí, son posibles, Sí, ¿no? sí, posible. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos varias y hay siempre morenas, rubias, ¿no? No hay Sí. un estereotipo también No, a mí me interesa mucho, no solo con las mujeres, pero Sí, se con nota. los personajes en general. Sí, se nota con las mujeres, porque las mujeres están súper estereotipadas, digamos, en el mundo del cómic. Sí, o sea, más clásico, ¿no? sí, sí. Más de aventura ochentera, por ejemplo, Sí. que es donde aparece esta mujer ultra voluptuosa. Exacto, ¿no es y cierto? que son un objeto, digamos, de decoración dentro de la en general, no todas, pero a mí me interesan que los personajes sean posibles. A mí Posibles. me gusta mucho eso de hacer personajes posibles. En Super Tintopia, por ejemplo, todos los trajes de superhéroes eran trajes posibles. Claro, construibles, diseñables, Claro, por decirlo claro, así. no eran vestibles, no podía. Vestibles. Claro, no. Aquí en Osópolis, a todas las niñas las vestí como se vestía mi hija en esa época, que era chiquitita, yo encontraba que se vestía tan bien ella sola. Entonces, no disfracé a nadie, sino que las vestí.
Exacto, esa es la palabra. Claro. No eran cosplay de nada, eran ropas. Entonces, claro, yo quería hacer, los diseños quería que fueran objetos de moda, no de cosplay. Sí. Entonces hice toda esa búsqueda, me gasté harto. Antes de seguir, dijiste hace un rato una cosa que me gustó mucho, que a veces mucha gente que dibuja no se fija en eso. Tú dijiste, yo quiero hacer yo los globos. Todavía hay gente que siento que no se da cuenta que el globo es parte integral del diseño de la página y de la viñeta. Sí. ¿No? Tú siempre, históricamente parece, siempre has hecho tus globos y puesto tus textos en general, ¿no? Sí. En las obras que yo... ¿Por esa razón? Sí, por ese mismo motivo, porque primero, el globo es parte integral del diseño de la página. Sí. Entonces, claro, uno puede decir, número uno. Dos, yo entiendo que en industrias como la norteamericana, sí, por supuesto, en donde tienen que producir a mucha velocidad, existe el sistema de que el dibujante que tiene buen ojo sabe dejar el espacio para que el rotulista ponga los globos. Pero en nuestros mercados, en donde no estamos apurados por entrega, no estamos... yo prefiero poner los globos porque además tengo un control narrativo. Cuando hay páginas que son muy intensas en textos, yo lo que hago es poner los textos primero. Y los ubico de manera que haya un flujo de lectura y después empiezo a hacer el boceto de cómo... Y ahí está el diálogo de bueno, el globo un poco más arriba, más abajo, me voy acomodando. Bueno, sí, creo que es el modo adecuado. La tecnología lo permite. Sí. Antes no se podía. Sí. Antes uno hacía el globo y te casabas con el globo. Es una cosa que no es una cosa o la otra, es una caja negra que uno va poniendo las dos cosas. Pero en este caso los globos van primero, porque me doy una idea de la densidad de los textos. Porque son parte de la composición de la página y además por dónde va la visión, etcétera. Cuando pongo un globo encima de otro, cuando los uno, cuando un globo pasa de la viñeta, de repente de esta viñeta quiero que haya un flujo más natural a la viñeta siguiente, por lo tanto pongo un globo entre una viñeta y la otra para que se lea una viñeta, pase por el globo y llegue a la otra viñeta. Son cosas que uno no lo puede hacer si le deja eso al rotulista, a menos que uno empiece a darle micromanagement al rotulista y eso no funciona así. Claro. Prefiero hacerlo yo. Mejor hacerlo tú, sí. Bueno, y ahí, ¿qué empieza a pasar? Bueno, hay otro hiato en tu trabajo que es con... Sí, como ya tengo nombre, a mí me tocó ilustrar las portadas de las novelas de Sergio Gómez, que es Quique H. Detective. Sí. Y me gustaron tanto el Quique H. Detective y nuevamente encontré una historia, así, un arco bien hecho, ambientado en Santiago. Bueno, hay que decir que Sergio Gómez es un escritor que estructura muy bien sus historias. Y uno lo nota cuando las lee, uno nota que está... No es que uno note la estructura, sino que uno nota que está bien armada. Sí, y ahí uno nota que hay un escritor interesante que la piensa Sí, mucho. que es lo que yo busco, digamos. Si yo tengo esa falencia, digamos, yo busco relacionarme con alguien que me ayude con esa cojera. Entonces leí la primera novela de Quique H, porque hice las portadas de todas las novelas. La primera novela de Quique H, que es Quique H. Detective, le pedí a mi editora de Alfaguara de esa época, Ana María Rivera, si podía hacer una adaptación. Entonces, nuevamente en Alfaguara dijeron, podríamos hacer una adaptación de una... Pero se demoraron mucho menos. Ya, hagámosla. Claro. Y ahí apareció esta. Claro. Quique H. Detective, un muchacho joven. ¿Qué edad un niño tiene? de como 14 años. ¿Qué pasa? Que lo hemos ido haciendo crecer con Sergio. Entonces hicimos esta, que luego la reeditamos en Santillana, con otro nombre, pero que esta... El misterio del arquero desaparecido. Sí. El misterio de los héroes del aire y el misterio de Santiago, que sucede aquí frente a tu casa en el Museo de Bellas Artes. Sí, en nuestro barrio. Bueno, cumple todos tus requisitos. Aventura, juvenil, para todo público. Súper estructurado. Aventurable. Buenos diálogos. Santiago aventurable. Sí, buenos diálogos, acción. A mí eso me fascina cuando los niños leen o me comentan y saben que han estado por lugares donde estuvo Quique H. Y los niños como... Claro. Eso es lo que a mí hacía Mampato conmigo. Claro. Que maravillarme. Entonces, cuando yo veo que los niños se fascinan cuando ven una historia de Mampato y ven que hay, de Quique H, y ven que Quique H está saliendo del Museo de Bellas Artes y ellos han visto el Museo de Bellas Artes. O han estado ahí. Sí, el otro día una profesora me dice que va a estar preparando un viaje con todos sus alumnos al barrio con este libro para visitar los lugares en donde anda Quique H. Entonces eso yo lo encuentro impagable. Sí, absolutamente. Maravilloso. Bueno, y también ahí pasamos a hablar un poco de otro detective que también colaboraste en una
adaptación de cuentos, Sí. que también cumple los requisitos que te gustan, ¿no? También Sí. pasa en Santiago y en lugares reconocibles de nuestra ciudad. Esto lo hicimos entre varios colegas, pero es una cosa que ya habíamos conversado antes con Carlos, porque los dos somos fanáticos de Heredia, el personaje literario de Ramón Díaz Terovich. Y siempre quisimos hacer algo con Heredia, y se dio la posibilidad de hacer una novela gráfica. Y armamos un equipo, porque había mucha gente como interesada, y armamos un equipo, y yo creo que esta es una obra que nos quedó súper bien. Claro, se deshizo la idea de hacer una novela gráfica, y mejor se adaptaron cuento y cada equipo Claro. de dibujantes y guionistas armaron. Entonces, y distintas es historias. un equipo de lujo que están, Aquí bueno, está. acá están todos, sí. claro. Está Ramón, son las historias de Ramón Díaz. Hicimos adaptaciones de la historia de Ramón Díaz, está Carlos. Está Carlos, como casi todos los guiones son tuyos, excepto uno que es de Cristian Petit Laurent. Sí. Luego están Abel Elizondo, Demetrio Baúl, Rodrigo Elgueta, Ítalo Gómez y Félix Vega en los dibujos. Sí. Entonces lo que hicimos fue, yo creo que un experimento muy exitoso, en que hicimos adaptaciones de historias que ya existían, pero con Carlos armamos una historia que unía todas esas otras historias de manera de que no fuera un libro de cuentos, sino que fuera una novela de recuerdos. Yo creo que fue un experimento interesante. un experimento súper interesante, porque cada equipo de autores tenían libertad para adaptar esa historia, pero lo que nosotros hacíamos después de que esa historia estaba lista era unir esa... Y aquí hicimos esta historia en que hicimos que Ramón Díaz se fuera de copas con su personaje, y aprovechamos a hacer lo que nos gusta a nosotros, que los personajes pasean por toda la ciudad. Y conversan. ¿no? Y además, otra cosa interesante de este proyecto que hicimos que sobre todo esta historia que hicimos con Carlos, es que no había guión, sino Claro. que lo conversamos por teléfono. Yo armé las páginas y se la iba mandando a Carlos, y Carlos iba poniendo los textos. Es más, a veces yo estaba trabajando y Carlos me decía, ¿sabes qué? Hazte como 2 o 3 páginas con ellos conversando. Claro. ¿Y dónde queráis? Pero que estén conversando, que haya como mucho... Sí, recuerdo que hicimos como lo que algunos llamarían el método Marvel. Claro. Tú dibujabas y los textos se pusieron después. Y esta es la página que tú aludes, ¿no? Sí. Déjalos en un lugar sentados conversando harto, Sí. porque hay harto que hablar, ¿no? Fue un bonito experimento. Claro. ¿Qué vino después? Bueno, otro hito en mi carrera... ¿No empezaste con ellos, no? No, partí aquí. Partí acá. Sí, otro hito en mi carrera que es Mochadic, que es una novela gráfica que hicimos con Pancho Ortega. La publicamos en el 2012, a fin del 2012. Y la primera edición fue esta, Esta que es de Norma. De Norma, acá en Chile. Bueno, esta es la edición colombiana. Yo no sé si tengo edición Pero la chilena. edición chilena es la misma, similar. sí. Ahora, este también es otro hito importante en tu carrera en la historieta chilena. Es una de las historietas chilenas más vendidas, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, y sin promoción, además afuera, y que también ha constituido un libro muy exitoso entre el público juvenil, al que iba directamente dirigido, y se ganó un premio. Sí, ¿Cuál premio fue el premio? Marta Brunet. Marta Brunet. Que además es un premio re bonito para nosotros porque es un premio literario. O sea, Sí. le dieron un premio literario a una novela gráfica, cosa que cualquiera que diga que en Chile no le dan bola a la historieta está equivocado. O sea, gente que no tiene nada que ver con la historieta decidan darle un premio literario a una novela gráfica, quiere decir que hay una sensibilidad. Pasó con la algo historieta. en estos años, ¿no? Sí, claro que sí. ¿No? Ahí está. Y luego se publicó ahora recientemente la edición de Planeta Cómic, ahora con una portada el 2015. de Félix Vegas. Sí, ¿No? ahí está. Por ejemplo, aquí voy a leer acá en el libro la recomendación que dice Enrique Alcatena. Dice, poquísimas veces, precisamente 3, no he podido dejar de leer una historieta hasta llegar al final. La primera fue con El Eternauta, la segunda con Watchmen, la tercera con Mochadic. Ortega y Martínez han realizado una obra maestra. O sea, pagado totalmente. Dice Eternauta, Watchmen y Mochadic, no hay más. Y lo dice Kika Alcatena, Kika que Alcatena. podría serlo mi hijo, digamos, Claro, pero lo dice pero dice Kika Alcatena, Sí. que es un gran Pues, autor. de hecho, esta es la edición española, ahora que lo veo. Esta es la edición española. Sí. ¿Dónde se ha editado Mochadic? ¿En cuántos En países? Argentina, Colombia, Centroamérica y el Caribe, México y España. Bueno, y recientemente también se han hecho ya 2 versiones teatrales de Sí, Mochadic. sí. Bonitas, ¿no? Bonito Sí, eso. sí. No te lo esperabas. No, para nada. No. Hay un libro que ha tenido vida propia. Absolutamente. De hecho, es un libro del que estoy muy agradecido y que efectivamente tiene vida propia, y yo trato de que tenga vida propia. Tu digamos. libro
más exitoso, digamos exitoso entendido que no Sí. es una cosa de, oh, soy famoso, sino No. que le ha ido mejor. Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que en ese sentido, Road Story y Mocha Dick son los dos libros que marcan Bisagra. bisagra en mi carrera. Y, ojo, interesante que ambos publicados en Chile. Sí, pues. Eso es bonito también, Sí, ¿no? sí. No tuviste que publicarlo en Europa para que llegara acá. No, Es al revés. sí, bueno, eso es una cosa que he descubierto ahora con los años, que en mi caso particular yo no puedo decirle a la gente lo que tiene que Sí. hacer, pero en mi caso particular yo he descubierto ¿cómo decirlo de una manera que la cosa está acá en Latinoamérica, digamos? Que las historias que podemos contar, que el público al que podemos llegar, que los espacios que podemos llenar están en Latinoamérica, no están en Europa, no están en Estados Unidos, no están en Japón, ¿no? Y no lo digo de una manera chauvinista nuevamente, o sea, bienvenido si va a publicar en Estados Unidos, estupendo, Directamente, sí. claro, estupendo, maravilloso. Pero seguir mirando esos otros mercados y desentenderse de lo que puede pasar acá, porque todavía es una cosa potencial, pero la experiencia que yo tengo es que en Latinoamérica, bueno, compartimos el mismo idioma de partida, en Latinoamérica hay un potencial de publicación de novelas gráficas, de historietas, y con temáticas locales, digamos. Hay un territorio acá que no podemos descuidar y que yo estoy conscientemente poniendo un acento ahí. Hace poco fuimos con Alfredo Rodríguez, porque estamos haciendo una novela gráfica para acá, para Santillana, pero que está ambientada 3/4 parte en Colombia, así que fuimos a Colombia. Y está ambientada en la selva colombiana, así que fuimos a la selva colombiana. O sea, hay algo para hacer ahí. Es un riesgo que uno corre, pero yo encuentro que hay territorios para estudiar. No solo territorios de aventura que son entretenidos, digamos, la aventura exótica, pero también hay territorios emotivos. A mí me sale fácil porque yo, nuevamente, soy hijo de esa historieta chilena de los 60, en donde, sobre todo con la historieta de Quimantú, que me marcó mucho, no en la calidad necesariamente, sino que en la parada intelectual, la parada ideológica. Hablemos de nosotros, hablemos de los carabineros, hablemos de los aviadores, hablemos de la gente del campo, hablemos de los niños, de nosotros y las aventuras que podemos vivir nosotros. Y Magua, que es precursora, esta mujer muy empoderada, que además está ambientada en el Mato Grosso, Brasil, ¿no? Ahí hay algo que yo creo que hay que explorar mucho. Oye, Gonzalo, pero no hemos hablado del trabajo que hiciste con Apocalypse, ¿no? Sí. Este mundo de las feires con guión de Bill Geratz, Sí. que está hecho para Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ese es A ver, veamos bueno, esto. debo decir que esto es un proyecto que me ha salvado, que me ha pagado las cuentas de manera maravillosa. Gracias. De Inspiration Duncans fue el Sí, primero. el primero, sí. Esto es un trabajo por encargo. Para hacer una diferencia en los trabajos como autor, uno corre el riesgo, hace la obra, mientras más libros tiene uno publicado, la editorial a uno le paga un adelanto sabiendo cuánto va a vender, digamos. Pero en general uno gana por libro vendido. Eso quiere decir que todos los libros pirateados uno no ve un peso, digamos. Pero están los trabajos por encargo, en donde a uno le pagan un precio por página y uno no es dueño cuando uno es autor, uno es dueño del libro. Uno tiene un contrato con una editorial, pero el contrato se puede acabar y me puedo llevar el libro a otro lado, o el contrato puede decir que esa editorial lo publica en Chile y otra editorial lo publica en tal parte, etcétera. Pero acá Inspiration Duncans no es tuyo, tú No es mío, trabajaste. yo trabajo en él, pero hay un trabajo de diseño, me pagan razonablemente bien, digamos, me pagan bien, no me corrigen, tratan bien? no me corrigen, me pagan a tiempo y a veces adelantado, no me corrigen, para mí es un placer trabajar acá. ¿Cuántos Y- años estuviste trabajando? No, estoy trabajando, ¿cierto? ¿Pero Se acaba. desde qué año? Esto partimos el 2011. Yo estaba preparando Mocha Dick y con las deudas hasta el cuello cuando apareció esta y tuve que dejar Mocha Dick botado durante Un rato. Durante un buen tiempo. Hay ¿no? que vivir, ¿no? Sí, A veces, por por eso supuesto. los libros, amigos, amigas, por eso a veces los libros hechos en Chile se demoran más que habitualmente otros libros, Claro, por supuesto. porque los autores como Gonzalo a veces tienen que hacer otro trabajo para pagarse otro que no recibes dinero. Exactamente. Esto Inspiration Duncans y después esta cosa de Apocalypse, pre-Apocalypse y post-Apocalypse, muchos de ellos son un universo, comparten un universo. Todo ¿Cuál es un universo. El mismo universo.
Sí. Personajes diferentes que tienen su propia serie Sí. y que se integran después en una Sí, grande... hay tres series. A ver, ¿cuáles son las tres Hay tres series? series básicas que son estas tres. Los Inspiration Duncans. Que esa fue la primera que hice y que Sí. se supone que con esto cerrábamos, pero quedamos tan entusiasmados todos, y los editores sobre todo, de seguir trabajando juntos porque la habíamos pasado bien, que decidimos hacer 7 libros más. Y ahí viene después El Time Traveling Tourist. mi favorito, Time Traveling Y Tourist. Darwin Fairies, que estos dos libros lo hice en paralelo. Trabajaba un rato en este, trabajaba un rato Dejémoslo en ahí para ese que Gabriel Sí. pueda capturar las portadas y la gente lo sepa. Este es mi favorito, ¿ah? The Time Traveling Tourist. Espero yo alguna vez la serie de televisión de este personaje. Está muy buena. Es buenísimo. Sí. Mucho humor. Tiene todo lo que me gusta a mí. Humor, viajes en el tiempo, ciencia ficción, aventura. Y una actitud desenfadada. Claro, cínica, pesada Sí. el personaje. Y aquí está The Darwin Fairies. Sí. Y este Darwin Fairies, este universo, esta historia ya concluyó. ¿O? Sí, Sí. todo es. A ver. Se cerró el arco argumental. Este es un arco argumental cerrado, este también y este también. Ahora, estas tres historias confluyen En esta otra. en una historia que es como de todo el universo que se llama, que es el Apocalipsis. Sí, sí, sí. Que parte con el pre-apocalipsis. con el pre-apocalipsis que en 2 tomos. ¿Sabían ahí o no? Sí. Ahí lo Pongámoslo pongo al lado. Ahí está, esa portada tuya, esta no. Esta es de Bill Sienkiewicz. Mira, Mira. qué bonito. ¿Verdad? Ahí está la firma. Sí. De Bill Sienkiewicz. Buenísimo. Entonces, y este es termina todo el Nowpocalypse. Nowpocalypse, y después viene, El Post-Apocalypse que está En desarrollo. Se está imprimiendo. No, lo terminé, pero se está Ah. imprimiendo. y ahí se cierra este universo. Ahí se cierra este O sea, universo. podría seguir en otra historia. No, que sigue en otra. Ah, ya, perfecto. O sea, cerramos. Pues, esa es una de las cosas que yo me gusta. Todos estos libros cierran y todos, o sea, a mí, cerremos. Entonces aquí cierra. Y partimos dentro de poco vamos a partir con otra historia más en donde 2 personajes de estos libros se juntan y tienen aventura en el tiempo. Y esto es un proyecto pagado por una editorial extranjera, Sí. independiente también, ¿no? Absolutamente independiente. Sí. Y de Nueva Zelanda. Sí, y eso es una. Qué bonito. Es re loco porque Nueva Zelanda son 6 millones de habitantes, digamos, no tienen mercado para vender esto. Es un proyecto de esta editorial que está pensando en venderlo en el mundo, digamos, no en Nueva Zelanda. Oye, cuando veo este proyecto y veo las otras novelas, tengo la sensación de que también tu dibujo cambia un poco pensando en el color, ¿o no? Dejas algo más Sí, al pues. color, porque la otra como se autoabastece solo ella Sí. misma en blanco y negro, Sí. el dibujo es esencialmente uno lo ve, es tu estilo y todo, Sí. pero hay una diferencia que yo no tengo la capacidad técnica de expresar. Bueno, sí, no, Entonces, tú me puedes contar no, yo cuál tampoco. No, sí, pues yo, claro, aquí yo cuando trabajo en blanco y negro, yo intento que el dibujo esté completo, que no haya... es. Que nos falte algo. Que nos falte algo, que el blanco y negro está ahí para contar toda la historia y además yo pongo los globos. En este caso los globos los pone otra persona, en los últimos números los empezó a poner Cristian Kolomansky. Ah, mira. Bueno, entonces aquí entre que dejo el espacio para los globos y que dejo el espacio para el color, obviamente que el dibujo cambia, digamos, hay una especie como de restricción. O sea, tú de sabes que el color va a agregar algo que tú no hiciste en el dibujo. y es lo que yo espero. Eso es lo que yo también Claro, porque ¿para espero. qué le vamos a poner color Si no el color- agrega nada. Sí, Exacto. Entonces, para que se vea bonito. Entonces, eso es lo que yo veo acá, que hay una diferencia sustancial entre cuando tú trabajas únicamente tú solo todo Sí. y cuando dejas el color a una tercera persona. Aquí voy a mostrar una de las escenas dantescas que tiene este pequeño niño que se come una fairy, ¿no? Sí. No, está lleno de estas cosas. Tiene esta cosa media como grotesca de Sí, pronto, bueno, un humor negro muy fuerte. yo lo relacionaba mucho. Bueno, estos son neozelandeses, los guionistas son neozelandeses y Peter Jackson Es neozelandés. Y si ustedes recuerdan, las primeras películas de Peter Jackson Brain Dead y todas tenían esas este humor así medio asquerosillo. Y ácido, muy fuerte, sí. Sí, es muy sarcástico. De hecho, yo muy creo que este es el desenfadado. tomo. Las historias que están contenidas aquí son esta secuencia del bar, que a mí me gusta mucho también, ¿no? Porque ahí está este personaje de Ted Danson Exacto. sí. Es muy bonito porque también acá hacen como una especie de resumen de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. De toda la aventura. Y me gustan mucho estas viñetas en que los personajes están moviéndose o se mantienen en un mismo lugar y alrededor pasan cosas, ¿no? Mientras el tipo se desangra, sigue contando historias, ¿no? No vamos a contar más, pero ahí está. A mí me gusta mucho lo que hago con ellos, digamos, me gusta el trato que tengo con ellos mucho. Pero en tu caso hay algo bien especial que rescatar también, que es que han mantenido historieta produciéndose en Chile simultáneamente con la que publicas fuera, 1. 2,
que has hecho historietas en las que tú no tienes ningún ya derecho sobre ellas, pero al mismo tiempo tienes unas que sí son tuyas. Sí. Entonces, te has movido en el mundo de la independencia y del trabajo a sueldo, digamos Sí, así. sí. Que una, Ahí en paralelo siempre. claro, es una manera de mantenerse, digamos, más o menos. Yo me di cuenta temprano que yo no era material para Marvel o DC. Yo originalmente, cuando dije me voy a dedicar a hacer cómic profesionalmente, yo dije voy a dibujar Batman. No dije específicamente voy a dibujar Batman, pero voy a dibujar para Marvel o DC y que me paguen. Y con el tiempo, bueno, no, antes partí, voy a publicar en Francia, porque yo había fanático de la historieta franco-belga y no pasó nada. Rechazado, tengo así un montón de páginas rechazadas. Traté de publicar en estas editoriales grandes en Estados Unidos y también no les interesa mi trabajo por distintos motivos. Y esos rechazos te obligan a... Bueno, hay dos posibilidades. Uno, te deprimís y te dedicáis al macramé, digamos, que no es mi caso. O empiezas a decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer historieta. Ahora, si yo hubiera querido hacer Batman, yo... Estaría frustrado. Es frustrado. Sí. Pero en realidad no, yo lo que quiero es hacer historieta y no morirme de hambre en ello, digamos, que es una petición muy comprensible. Por lo tanto, empecé a saber qué es lo que a mí me interesa y eso no traicionarlo. A mí me interesa hacer historieta. Y a mí me interesa mucho hacer esta historieta de la que yo me siento heredero, que es esta historieta chilena, etc. Entonces, ¿cómo hago eso? Pero además pago las cuentas. Encontré esta beta de trabajar por encargo, no para Marvel o DC, sino que para editoriales más chicas, que me pagan un precio por página bastante decente, y ahí voy en el... Ahora, surfeando. Es bien así, no es... La gente cree que la vida es como así, la vida del artista es como... Glamorosa. Sí, no. Y los dos lo sabemos. Sí. No me puedo quejar, me ha ido bien, pero tampoco es... Hay que estar siempre con las antenas paradas, siempre viendo qué hacer, siempre explorando, arriesgándote a hacer cosas, siempre corriendo riesgos, digamos. Ahora estoy haciendo novela con Alfredo Rodríguez, que está ambientada en Colombia, y fuimos a Colombia y gastamos plata, pues no nos llegó la editorial. La gente dice, oye, qué buena onda la editorial que la llevó. No, la editorial no nos llegó. Nosotros fuimos. Sí. Conseguimos juntar una serie de cosas que igual íbamos a hacer y fuimos a Colombia. Y ese es un riesgo, digamos, es gastar plata para hacer algo. ¿Por qué? Porque la historia quede más sólida, porque estamos haciendo algo y conocemos el lugar y conocemos el sufrimiento, en mi caso, de andar 4 días por la selva. Sí. ¿Ah? Bueno, es un proyecto, pero ¿estás en otro proyecto también? Aparte del de Alfredo Rodríguez. Me va a llegar pronto otro guión de esta cosa, de Bill Gerard, que es la historia del viajero en el tiempo, junto con otro personaje que es como un bromance. Son dos tipos que se conocen y se hacen amigos y viajan por el tiempo. Se llama El Camino a Ninguna Parte. Y estoy planificando otro proyecto que está tan en pañales que prefiero no decirlo para no... Hay un proyecto. Claro, hacer otra novela con Pancho Ortega. Bueno, a propósito, mencionemos para que Pancho no se enoje, no hemos hablado de Alex Nemo, que justo nos encontramos el ejemplar para mostrarlo, pero también es una historieta muy tributaria de Mampato. Absolutamente. Es un Mampato, pero no es Mampato. ¿Verdad? Se nos fue, claro, como no teníamos, yo no tengo ejemplares pero hablemos brevemente de Alex Nemo, que es el último libro que hiciste con Francisco Ortega. Claro. Es un proyecto que yo tenía, que lo quería hacer yo. O sea, en esta cosa de que yo siento que no tengo la capacidad de construir una historia, yo quería usar esta excusa para yo construir una historia y correr el riesgo yo de hacer algo. O sea, tenías una idea. Tenía una idea y la estaba más o menos estructurando y yo quería correr el riesgo y una de las cosas de las que yo me congratulo es decidirme a fracasar, digamos, pero como una reina, digamos. O sea, voy a hacer esto. Fracasar con todo. Eso es otra cosa, niños y niñas en la casa. Si van a fracasar, fracasen con todo, no fracasen. A lo grande. Sí. No sean mediocres en el fracaso. No, el fracaso hay que hacerlo... De verdad. Sí. Entonces voy a hacer esto. Pero Pancho, que yo le había contado esta historia, decía, hagamos la junta, no, Pancho, quiero hacerla solo, hagamos la junta, ya, Pancho ganó y le hicimos juntos. Te sedujo. Entonces lo que hizo fue, agarró este concepto que yo tenía de un niño que viaja por los mundos literarios, se lo llevó para la casa y volvió con otra cosa, que le cambió nombre y todo, súper bien, digamos. Igual, cuando uno trabaja con alguien, la obra se convierte en una cosa de los dos y uno tiene que entender que uno tiene que, ya no es mi cosa, sino que es de los dos. Y llegó con este concepto que es fascinante, que nos quedó muy bueno, que lo publicamos
por Random House, que es Alex Nemo, la primera aventura, tenemos la idea de hacer por lo menos 3, se llama Y la Hermandad del Nautilus, que es de este niño que tiene la capacidad de viajar por los libros. Y uno de los conceptos bonitos de esta idea de viajar por los libros, que no es algo que él tenga nomás, es algo de que cualquiera de nosotros puede tener. Si tiene libros. Si tiene los libros y los pone de una... En el orden adecuado. Exacto. Entonces para mí era súper importante, no la cosa que Kimantú. No era el elegido. No era The One, no era Harry Potter. Exacto. No, era cualquiera de nosotros que tiene los libros suficientes y los pone y sabe cómo ponerlos dentro del estante, cualquier estante. Abre puertas. Abre puertas. Y que en el fondo es una metáfora a la lectura, a meterse en al estos maravilloso mundo del libro. Y además que es una idea. Si hacen 3 libros, pueden ser 3, 40, 15, da lo mismo. Es una franquicia, se abre un mundo entero. Exactamente. Entero. De hecho, estos son modelos de 3D de vehículos que aparecen en esa. El primero está obviamente inspirado en Julio Verne. Entonces estos son vehículos muy vernianos. Y el Pancho se inventó un submarino, porque está. ¿Sí? Verne el Capitán Nemo tiene el submarino que es el Nautilus, pero Pancho dice, hay un. Tómatelo tú que conoces más la cámara. Pancho dijo, Nemo antes del Nautilus tuvo otro submarino que es que es el Visitor, que es como una ballena, obviamente un cachalote autopropulsado. Ahí está, otras obsesiones de ustedes, ¿no? Sí. Su amor por estas tecnologías, por estos artilugios, por estos gadgets, el amor por Julio Verne, el amor por la aventura, y otra vez Chile, el barrio, aparece el barrio Las Tarrias, aparece la casa de Kulchevsky, cualquiera puede visitar. Ojo que no es la casa que está al lado de la de Kulchevsky. Ah, la casa del lado. Ya, pero está Kulchevsky al lado, aparece la casa igual. Está en la calle Kulchevsky. Está en la calle Kulchevsky. Sí, pero aparece el edificio Kulchevsky que es importantísimo en el barrio. Absolutamente, sí. Ahí está Chiloé. A mí. O sea, esta cosa que tiene Francisco, que la tiene muy bien, que esto de mezclar cosas, hacer así, y lo que sale es muy entretenido siempre, ¿no? Sí. Y meter, además, una cosa bonita que es un aprendizaje también para todos nosotros los que hacemos historietas, es que ustedes logran, como dices tú, mi ego está aquí en mi historia, regalas un poco esa historia y cuando vuelve tiene cosas de él y tuyas, pero muchas de ambos también. Sí, claro. Verne es un amor compartido. Sí, así es como uno trabaja con otra persona también. Exacto. Oye, no sé si quieres agregar algo antes de terminar. Muchas gracias por invitarme. No es la primera vez que me invitan. Yo inauguré Viñeta del Fin del Mundo en el Centro Cultural de España como podcast. Sí, pero podcast, cuando éramos radiales. Pero necesitábamos una cosa visual contigo. Que no y además no hablamos de mi obra, hablamos de lenguaje historieta. Claro, de otros temas. Pero yo creo que ya con este considerable trabajo hay cosas que no mostramos, que faltan acá. Sí, por supuesto. Y busquen los libros de Gonzalo, los que están en Chile están en todas las librerías. Sí. Seguro en la Antártica. Seguro. Sí. Pero es muy lejos y helado por allá. Pero... Bueno, igual a los que les gusta la aventura. La librería antártica. Sí. Oye, a mí me gustaría ir al Polo. A mí también. Polo Sur, hagamos un proyecto para allá y todos juntos. Y que hacemos varios libros entre varios. Bueno, nos veremos hablando quizás en un año más, 2, de ese proyecto que armamos en el Polo, en la Antártica chilena. ¿No? Sí. Nosotros necesitamos hacer algo luego. Sí, un proyecto. Somos amigos hace tanto tiempo. Despidamos a la gente y nosotros seguimos conversando acá. Oye, nos vamos nosotros. Yo sigo hablando con Gonzalo acá de proyectos. Nos despedimos en este Viñeta del Fin del Mundo con Gabriel Racel detrás de las cámaras. Y no olviden que este programa lo vieron y lo van a ver los que siguen a las 21 horas todos los jueves en el Facebook del Ciudadano. Chao. Sí, pues tenemos que hacer ese proyecto. Bueno,